manejo de cómo estaría en este momento la prueba, el examen, y vamos a darle un repaso también a lo que está presente. ¿Va acá? ¿Va? Ok. ¿Qué vamos a ver en esto? Las primeras 3 pruebas. Frostig la dejamos un poquito atrás porque la verdad no nos dio tiempo para la evaluación. ¿Sale? Pero Goodenough, Bender y Filo sí lo vamos a observar, ¿sale? Porque es importante darle una revisión a estas pruebas, porque precisamente vamos a encontrar algunos problemas prácticos que tendremos que ir resolviendo a lo largo de la aplicación de la prueba. ¿Va? Sí, profe. Y bueno, vamos a ver en preguntas abiertas más o menos de qué van a venir su contenido. Veamos la primera. ¿Qué aportaciones hace Alfred Binet en el desarrollo de la psicometría? ¿Se acuerdan del autor? ¿No fue lo de la aplicación de los test o la palabra test? No necesariamente la palabra test, pero sí es la aplicación de los test, Cintia. ¿Recuerdan más o menos cómo? Él nos da... Lo de la Segunda Guerra Mundial o en las guerras mundiales. Las pruebas de inteligencia, ¿no? Del CI, del coeficiente intelectual. No. Binet nos empieza a observar a partir del contexto educativo, pero... Sí, exactamente, Nancy. Nos da esas características, que sean pruebas en poco tiempo, bien estructuradas, con adecuado material, bien perfiladas. Exactamente. Entonces, vamos a ir observando esa forma de comunicación con el resto de los profesionales. Más o menos se observaba que el primer laboratorio de psicología lo hace Wundt en Alemania, pero es un francés el que nos permite estructurar de mejor manera las características de integración de estas pruebas, ¿vale? Veamos la siguiente. ¿Cuál fue el hito histórico más relevante para la aplicación y popularización de las pruebas psicológicas? Por ahí ya nos dio ¿cómo decirlo? Ya nos dio una probadita de Juan Pablo. Pero a ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuál fue el hito más importante en donde las pruebas psicológicas hacen boom? Muy bien, Juan Pablo. No fueron las pruebas de... No, nada, profe. No la segunda, sí la primera. ¿Sale? ¿Se acuerdan por qué? Por el reclutamiento. Exactamente. ¿Para qué áreas iría cada soldado? De infantería, de reconocimiento, todo eso. Muy bien, Fátima, muy bien, Juan Pablo. Veamos la siguiente, ¿sale? ¿Qué pruebas se conservan en uso desde la Segunda Guerra Mundial y por qué? ¿No son alfa y beta? Alfa y beta. Beta 2R, ¿sí? ¿Cuál otra? Wise. Muy bien, Wise, por ahí también las vamos arrastrando desde la Segunda Guerra Mundial. Más progresivas de Raven. Muy bien, perfectamente bien contestado, Nancy, Zaira. ¿Por qué las seguimos arrastrando, muchachos? Era por todo lo que miden y que se han ido modificando también a lo largo del tiempo, se han ido adaptando, pero que su base ya sigue siendo útil para incluso estos días. Ok, pero ¿por qué? Por la confiabilidad y la estandarización que tienen. No necesariamente, pero va por ahí.
¿Alguien más? ¿Alguien que le apoye a Juan Pablo? Por el tratamiento que pueden emplear o por el diagnóstico que pueden generar. Sí, pero eso a qué va a corresponder. Ahí va. Recuerden que en las pruebas vamos a medir ciertos constructos, ¿sale? Esos constructos pueden llamarse inteligencia, pueden llamarse evaluación perceptiva, pueden llamarse lo que gusten y manden, ¿sale? Que las hemos mantenido significa que también no hemos evolucionado el concepto de lo que nosotros estamos intentando observar a lo largo de la prueba, ¿sale? O sea, que sigamos teniendo la escala Wechsler significa que es eficiente para medir lo que estoy midiendo y se ha ido actualizando, se ha ido renovando y la tenemos muy apuntalada con su uso práctico al día de hoy porque seguimos midiendo el mismo concepto de CI o el mismo concepto de coeficiente intelectual como una referencia directa a la cantidad de inteligencia que tengo o que estoy observando, ¿sale? En este caso la conservamos porque el concepto aún lo mantenemos desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Más o menos? Muy bien, muchachos. Ahora, de manera general, ¿qué miden los test psicológicos? Las capacidades, habilidades y actitudes. Uh-huh. ¿Y eso como qué es? La memoria, la atención. La inteligencia o la capacidad para resolver problemas. Ok. Cintia y Juan Pablo nos mencionan características de constructo. Rodolfo nos hace un comentario interesante. Vamos a ver. Nos dice Rodolfo, sirve como herramientas para medir procesos cognitivos del sujeto. Nos acercan más a lo que realmente estamos midiendo. Nancy nos dice, rasgos o actitudes, muy bien, pero nos alejan del foco a lo mejor que nos propone Rodolfo, que es esta medición de algo cognitivo. ¿Qué es eso cognitivo, Fátima? ¿Qué proceso cognitivo está dentro de nosotros? La motricidad, Diana, está implícita en muchas evaluaciones, pero digamos que quisiera un poco más una respuesta más filosófica, más general. Por eso le pongo, de manera general, ¿qué miden los test psicológicos? Recuerdan que habíamos llegado a este concepto de que medían esta característica intrapsíquica. Y, por ejemplo, Rodolfo, la memoria, la inteligencia, la atención y el lenguaje son características intrapsíquicas que nosotros tenemos y que es difícil de observar de gran escala. ¿Recuerdan el ejemplo que les había puesto? ¿Cómo sabemos que el viento sopla? Porque se O mueve el porque el aire. aire mueve las ramas del árbol, ¿no? En ese sentido, exactamente, Pau. En ese momento, lo que nosotros podemos ver no es el aire. Lo que nosotros medimos no es el aire, es el movimiento que genera el aire. Lo que vamos a estar exponiendo, lo que vamos a estar observando, lo que vamos a estar teniendo dentro de la exploración de la prueba psicológica, no es el concepto, no es la atención, no es la memoria, es lo que responden sobre la prueba. Lo que vamos a estar midiendo con ese test psicológico no es la cultura que nos mencionaba Nancy, es el efecto de la cultura sobre la respuesta. Lo que está dentro de nosotros es difícil que se pueda medir. Solo tendremos un reflejo de la naturaleza de respuesta que nosotros damos hacia ese test. Y hay que confiar que ese test lo que nos va a generar es una observación aproximada de lo que tenemos dentro de nosotros. ¿Queda claro?
¿Por qué es importante conocer la Bueno. población de uso? ¿Por qué es importante conocer la población de uso en la aplicación de pruebas psicológicas? Para la adecuación. Ok. Esa es interesante respuesta, Zaira. ¿Puede explicarlo un poquito más? ¿Alguien puede ayudarle? Sí, bueno, prácticamente porque tenemos que saber la edad para ver, por ejemplo, a un niño, qué pruebas pueden ser adecuadas para él dependiendo de su edad. No le podemos aplicar una que evalúe a un adulto o así porque pues obviamente los resultados no van a ser adecuados para la edad del niño. Ok, y eso es importante. Hay veces que estamos a los chamacos midiéndolos con pruebas de ancianos y la verdad es que o salen muy bien o salen muy mal, ¿no? Y es algo que hemos ido trabajando. A ver, vayamos un poquito a la base. ¿Por qué en la construcción de la prueba psicológica valdría la pena conocer la población de uso? También porque en la población de uso nos permite observar de dónde vienen los baremos. Recordemos que en la estructura de las pruebas es una curva de normalidad estadística la que nos va a permitir observar cómo se encuentra esta persona en función de quien toma la muestra. No son los mismos resultados que encontraremos en la aplicación de un niño mexicano en la prueba PISA a la misma prueba en un niño estadounidense o en un niño surcoreano o en un niño vietnamita o en un niño australiano, ¿verdad? Porque estas características, estos criterios, estas formas de desarrollo van a variar considerablemente. Y por ello es tanto que para el niño no aplicarle una prueba que no le toca, como para el profesional saber dónde podemos aplicar qué prueba. ¿De qué trata el modelo psicométrico de los test, muchachos? Explíqueme alguien eso. ¿De qué trata el modelo? Pues ¿Zaira? ¿Con modelo se sí, refiere al enfoque o la finalidad de la sí, ya, prueba? profe. ¿O cómo es que no entiendo bien la pregunta? Ok. Todas estas pruebas más o menos van a sacarlas como, o van a tenerlas un poquito más claras en función de la lectura del capítulo 1, ¿vale? Pero no pasa nada, vamos poco a poco. Un modelo psicométrico de test, ¿a qué se refiere, muchachos? Cada vez que ustedes se encuentren algo que se llame baremo, cada vez que ustedes se encuentren algo que diga puntuación normalizada, cada vez que ustedes trabajen con un tipo de puntuación, llámese puntuación CI o puntuación Z, van a entender que la prueba fue construida bajo un modelo psicométrico. La psicometría va a tener una relación estrecha y directa, a veces cooperativa, a veces codependiente, por no decir tóxica, y sí lo dije con T, de cómo se está construyendo esta prueba, ¿sale? Esta prueba que procura medir un constructo va a estar relacionada con este tema y con este tipo de respuestas. Y dentro de una curva de normalidad de las personas, que ahí es donde viene esta propuesta de modelo psicométrico, vamos a entender qué tan bien y qué tan mal se encuentra la mecánica de exploración de los individuos. ¿Sale? En ese caso, el modelo psicométrico de construcción de los test es precisamente todo el proceso de estandarización, todo el proceso de usos de baremos y todo el proceso de las transformaciones de las puntuaciones brutas, que serían el número directo que sacan, a las puntuaciones normalizadas. ¿Sale? Esa sería una forma de un modelo psicométrico de los test.
Recuerden el ejercicio que habíamos hecho. En el ejercicio de la prueba de la cerradura. ¿Se acuerdan? En el momento en el que lo estandarizamos, en el momento en que lo probamos con otras personas, en el momento en que lo buscamos de otra manera, es donde tenemos el modelo psicométrico. A ver, vamos con este, ¿qué les parece? ¿Cuál es la diferencia entre un test psicométrico y un test proyectivo? El test psicométrico, cognitivas o rasgos de personalidad. Y el proyectivo, según yo, emociones internas reprimidas. Ok. La descripción de ambos corresponden a uno, Zaira. ¿A cuál? Lo que dijiste de ambos más o menos corresponden a un solo tipo de test. ¿A cuál crees que sea? Exactamente, Joana. No sé, No, al psicométrico. ¿por qué? Porque al final, o sea, sí, pero pueden haber algunos estudios cualitativos que nos van a dar esas características, aunque ambas corresponden más a un modelo proyectivo por el origen o por el sentido de la observación. Nos dice Fátima, el psicométrico es más objetivo y mide los procesos de cognición, el proyectivo es más subjetivo. Sí y no, de hecho hay psicométricos cualitativos y proyectivos cuantitativos, pero digamos que buscamos esa manera de diferenciar uno del otro. Rodolfo nos dice, el psicométrico es cuantitativo y el proyectivo es cualitativo. Técnicamente esa es la respuesta. Pero estamos en un repaso, démosle un poquito de carnita, ¿sale, Rodolfo? Cuéntenme cómo se podría interpretar. Rodolfo ya dio la respuesta. Si yo encuentro esa respuesta en el examen, es puntito, completo. Pero cuéntenme, ¿cómo observan esa diferenciación? Lo cualitativo va a estar dentro del test psicométrico por la necesidad y el origen de la construcción del mismo. Depende de la comparación y depende de una característica de grupo antes para poder entender su resultado como viable y válido. Mientras que el test proyectivo solo necesita un marco teórico. El test proyectivo solo necesita una característica de diferenciación entre un tipo y otro. El test de la cerradura, ¿qué tipo de test sería? ¿Un test proyectivo o un test estadístico? Psicométrico. Proyectivo en el momento en el que la persona está utilizando su marco teórico, o sea, la terapeuta Cristal Flores dice derecha, izquierda, y ahí es donde tenemos la diferenciación. Pero cuando empezamos a compararlo con grupos, cuando empezamos a compararlo con medias, cuando empezamos a compararlo con segmentos de edad y con horarios, ok, ahora sí se vuelve cuantitativo. Ahora sí se vuelve un test psicométrico. ¿Dudas ahí? ¿De qué manera sirven los datos normativos y los baremos de las pruebas psicológicas en la estructura de interpretación e interpretación del psicólogo? Nos dice Joana, entonces también sería que se diferencian por ser individual o grupal. Sí, vamos a tener algunas diferencias, pero no entiendo un poquito el planteamiento, Joana. Del proyectivo y el psicométrico. Pues mira,
los aspectos psicométricos pueden aplicarse en ambos momentos, en un segmento individual y en un segmento grupal. ¿Por qué? Porque es la atención o la forma que vamos a necesitar para realizar los estímulos, para plantear los estímulos y para poder aprovechar la información que veamos que nos dan. Dentro de un aspecto proyectivo, a veces la calificación solamente es individual. ¿Por qué? Porque quien hace el trabajo proyectivo, de observación proyectiva, es el técnico, es la persona que tenemos enfrente y a veces no se puede llevar a un aspecto grupal. A lo que me refiero con el grupo es que se comparen los grupos, o sea, que podamos establecer un grupo de comparación. Hombres y mujeres de entre 18 y 22 años con nivel socioeconómico medio-bajo, de acceso a universidades de un costo menor a los 500 pesos mensuales. En ese caso, podemos estar hablando de la comparación de un individuo cualquiera con esa población específica. ¿Me explicó? Vale. ¿De qué manera entonces sirven los datos normativos y los baremos de las pruebas psicológicas en la estructura de interpretación del psicólogo? Podría ser en esta forma como de clasificación o tener más bien una guía de lo que en la normativa o en la normalidad podría estar establecido, es decir, que si sobresale de esos márgenes de normalidad, entonces se le puede clasificar como anormal o como que no está dentro del rango establecido por la normativa, la prueba que estamos aplicando. Ok, y usted como psicólogo, Juan Pablo, ¿cómo podríamos interpretar eso? ¿Qué opinan? Porque de hecho es una pregunta que quiero que se hace para saber, ¿usted qué opina de ese proceso? Pues diga, en cuanto a la clasificación, por no entrar en un margen. Exactamente. Yo lo tomaría más como una guía, pero no como una totalidad, porque como se tienen que evaluar muchos otros factores, puede que sea solo una pequeña representación del verdadero problema que se esté presentando, pero no digamos que solo por esta prueba psicométrica en la cual salió bastante desviado o anormal, por así decirlo, se va a diagnosticar únicamente con eso. Yo lo veo más como un referente, como un apoyo sobre todo, porque de hecho en la misma evaluación psicológica lo que tiene más peso es la entrevista, ¿no? Y la prueba psicométrica es un complemento nada más. Ok. ¿Alguien más que pueda complementar o que no esté de acuerdo con la respuesta de Juan Pablo? Chicos. Pongamos un ejercicio, ¿les parece? Profe, yo nada más iba a comentar que concordaba con esa parte, pero a lo mejor la distinción que yo haría es como retomar ahora qué rangos de normalidad existen o son más prevalecientes, ya que las diferentes situaciones que se han presentado y a lo mejor nuevas actualizaciones que se han hecho podrán dar otra especificación de los grados de normalidad que se están aproximando a. Entonces nada más complementaría yo con eso. Ok. Y esto, y la respuesta de Monse nos incita a explicar un poquito más la situación, también con Mireya, ¿sale? Vamos a observar la pregunta desde base. ¿De qué manera sirven los datos normativos y baremos de las pruebas psicológicas en la estructura de interpretación? Y nos dice, y esto nos invita a observar las respuestas de Pablo. Pablo nos dice, mira, ¿sabes qué, Mauricio? Yo cuando aplico una prueba, puedo observar
la respuesta del individuo al cual se la aplico a partir de un baremo, a partir de la posición en la distribución normal, puedo observar cómo es que está respondiendo esta persona en función de los números que debería de yo tener para observar la realidad, la compleja realidad que tiene mi individuo. Sin embargo, a veces por muchos factores que están pasando, como el sueño, como la deprivación cultural, como el hambre, como la poca susceptibilidad a ciertos estímulos, o sea, porque puede ser una persona de campo y yo estoy hablando solamente de cosas de ciudad, o porque puede ser que la prueba no tenga exactamente el número de cálculos sobre los 72 años y 4 meses que me está reportando mi paciente. Bueno, entonces yo debo de tener muchos asegúnes en la interpretación directa de los datos. Yo, Juan Pablo, estoy muy claro que la forma en la que voy a calificar estas pruebas no son determinantes para mi juicio psicológico, porque son un referente. Ok, si estuviera en otro contexto, un contexto educativo, un contexto legal, pues lo que dice la prueba es punto, porque por eso se diseñan y por eso tenemos esos grados de confiabilidad. Pero a veces cuando tenemos que tomar decisiones como psicólogos, cuando tenemos que tomar decisiones importantes como profesionales, saber qué tabla usar del baremo, saber qué número usar en el baremo, saber qué característica debo de puntuar antes o después, debe de saltar a nuestro compromiso clínico, debe de saltar a nuestro compromiso profesional, porque no es lo mismo dar el resultado directo de tu prueba a dar todo un resumen o todo un reporte psicológico de lo necesario. Y ahí es donde vale la pena la intervención. Ahí es donde vale la pena frenarnos un poquito para saber que las pruebas no te van a decir todo y que debemos de complementarlo con la entrevista o las estrategias que podemos hacer. Y miren, Juan Pablo es muy hábil y nos dice, observen la interpretación del psicólogo. O sea, porque el profesor no me está preguntando cómo es que sirven los datos normativos. Me están diciendo qué me dicen a mí. Para mí es importante comparar un niño en esta población con este otro niño. Para mí es importante tener un resultado de este número en función de su educación primaria a este otro número que me da la función de su población en la secundaria. Y yo voy tomando esas decisiones, ¿no? No sé si les conté el caso del hospital de nutrición, El Salvador Subirán, del trasplante doble de manos. Creo que no. No contó, profe. No, profe. No, profe. Bueno, No, profe. se los cuento. Hace como 4 o 5 años, ya es una historia viejita. Se practicó el primer trasplante de 2 miembros superiores en Latinoamérica. Hay muy pocas personas que lo han hecho y bueno, en el Hospital de Nutrición hubo un equipo que se atrevió a hacerlo, ¿sale? El donador había puesto 2 manitas y esas 2 manitas iban a trasplantar a una persona. Había 3 candidatos. Después de las pruebas, después de los laboratorios, después de todo eso, quedaban 3 personas. La primera era una chica de 18 años. El segundo era un muchacho de 27 años. Y el tercero era un señor de 54 años. Las 3 personas no tenían ambas manos. Recordemos, le iban a trasplantar las manos. ¿Sale? Era un equipo multidisciplinario en todos los sentidos. Médicos, nutriólogos, rehabilitadores, fisioterapeutas, todos. También psicólogos. ¿Qué equipo creen que fue el que tomó la decisión a quién trasplantarlo? Porque los médicos iban a operar, pero saber a quién era más probable que resistiera el trasplante, que sirviera, que funcionara, ¿quién creen que toma la decisión? ¿El psicólogo?
el equipo de psicología. ¿Por qué? Y ahí van los casos. La primer femenina, 18 años de edad, llevaba 3 años ya con un cuadro depresivo crónico. Su papá y su mamá estaban separados y no tenía una pareja estable, ni siquiera un novio cercano. Entendamos pues que es un gran golpe para cualquier persona no tener 2 manos y haberlas perdido en un accidente, ¿no? El segundo caso era un joven de 27 años de edad que pasaba por crisis ansiosas muy complicadas. Nunca se casó, bueno, no se había casado a ese momento. Había papá y mamá, pero no tenía hermanos y no tenía amigos y era una persona muy aislada. En general no tenía contacto con personas a su alrededor que pudieran ayudarlo a sobrellevar más que el cuidado de los padres. La tercera persona era un señor de 54 años que tenía una panadería, esposa, hijos, tuvo un accidente en la panadería y fue que por ello perdió los miembros, pero esposa, hijos, amigos, familia nuclear y familia extendida cercana. ¿A quién creen que le dan la operación? A la niña, bueno, a la chava. Ok, ¿alguien más? Rodolfo dice que la niña. ¿Por qué? Cintia, ¿por qué se lo da a la niña? Yo diría que por los problemas que presenta de depresión y porque, no sé, pues porque tal vez está joven y tienen como más conflictos en ese aspecto. O no sé, pero yo diría que la niña, estoy segura que la niña, pero no sé por qué, como tal. Ok, a ver, vamos a escuchar la respuesta de Rodolfo. Rodolfo nos dice, el contexto que tiene es diferente al de los demás, por lo cual presenta mayor riesgo. O sea, ¿la niña tiene mayor riesgo de que rechace el trasplante? ¿O menor riesgo? A ver, psicólogos. Y eso está bueno, porque curiosamente las respuestas están divertidas. Bueno, lo que están diciendo es divertido. Están a cargo del equipo de psicología, tienen que evaluar y evaluar a nuestros 3 pacientes. ¿Quién creen que sea más viable que lleve a éxito el trasplante de manos? La niña, ok. Paola, díganos usted su opinión. La niña, ok. Jessica, su opinión. Ay, profe, no sabría decirle con certeza. No pasa nada, tú prueba. Pero es que le hicieron más pruebas a esas personas. No sé. Es que yo no podría decir así específicamente por su contexto quién sería probable que le hicieran la cirugía o no. Los 3 eran viables, o sea, los 3 eran compatibles con los miembros, los 3 eran compatibles con las capacidades del equipo técnico de cirujanos, pero teníamos que decidir, bueno, no me pasó a mí, por desgracia, ¿no? Qué genial, te estuviera brincando, pero tuvieron que decidir entre estas 3 personas y decidieron por el señor de 54 años. ¿Por qué? Porque la depresión de la chica no permitía la viabilidad del mismo. El joven, aunque era el mejor candidato biológico, no permitía. Ay, sí, Diana, ahora sí. El joven no permitía
por la poca estructura familiar que conservaba, no permitía que tuviera buenas expectativas de la adherencia de los miembros, y el adulto, si bien era el peor de los contrincantes físicamente hablando, los cuidados de la familia, los vínculos afectivos, emocionales positivos, daban mejor expectativa de que la operación saliera bien y de que se mantuvieran adheridos, se mantuvieran en trasplante los miembros. Curioso que una decisión tan importante la tomen psicólogos, ¿no? Y entiendo, hay veces que las pruebas te dicen una cosa y la decisión debe de ser una decisión humana. Pongamos otro caso. Imaginemos que Yasmín está coordinando el examen de ingreso de admisión en una universidad pública. Van a competir 3,000 estudiantes y la universidad pública solamente tiene cupo para 300 personas. Observan que a partir de un test, a lo mejor no psicológico, pero sí psicométrico, Yasmín estaría impactando la vida directa de 3,000 personas. Y a eso se refiere con esta capacidad de decisión. O sea, qué bueno que te apliquemos pruebas, qué bueno que tengamos esta capacidad, esta solución, esta intención, pero es importante también saber para dónde van nuestras decisiones y cuál es nuestro criterio clínico específico, ¿va? Por ello no solamente hay que aprender a aplicar pruebas por aplicarlas, sino, como bien nos lo recuerda Juan Pablo, es criterio clínico, es criterio de entrevista, todo lo que vamos a hacer en el proceso. Eso no significa alterar los resultados, ¿verdad? Pero sí justificar los resultados. Ahora veamos. Siguiente pregunta. ¿En qué consiste la confiabilidad, test, retest y validez de las pruebas psicológicas? Podría ser en cuáles son los antecedentes ¿cómo decirlo? ¿Cuántas veces se ha probado el test y qué tan confiable ha sido para determinado público, para determinada cultura? Ok, ¿qué Nos más? mencionaba esto de que puede que, digamos, que un test que se originó en Rusia, por ejemplo, se traduzca y llegue acá a Latinoamérica, pero digamos que la confiabilidad podría disminuir precisamente porque estuvo especificado para otra cultura y no para acá. Ok. ¿Quién más? Curiosamente, estos sí son términos técnicos. ¿Qué es confiabilidad y validez en pruebas psicológicas? Bueno, profe, yo sabía que el retest, consiste en que se le aplica una vez a la persona, bueno, a las personas estudió la prueba, y tiempo después se hace una segunda aplicación para ver que los datos sí son fiables y que no hubo modificación, y entonces ya se puede llegar a aplicar la prueba. O en todo caso, utilizamos pruebas que midan lo mismo, pero que tengamos una confiabilidad test suficientemente alta como para saber que lo mismo que estamos aplicando en una, veríamos en la otra. ¿Sale? Por Sí, ejemplo, profe. un test de alta confiabilidad para la aplicación de figura de Budenov es el Bender. ¿Sale? Y veamos, última pregunta. ¿Qué críticas ofrecerías a la estructura y construcción de los test psicológicos visto desde tu opinión como psicólogo clínico, educativo u organizacional? Pues sería lo mismo que comentaba anteriormente, que buscan esta como clasificación obligatoria
para los pacientes, dejando a un lado, bueno, si nos pusiéramos críticos sería aplicar la prueba y con lo que te dé ya es tu resultado y ya no hay más. Ujú. Hablando objetivamente, pero la crítica sería en esa cuestión, que te quieren obligar o imponer que si no están estos márgenes, ya es considerado como disfuncional o anormal, sin tomar en cuenta otros factores. Ujú. ¿Y qué opinas, Juan Pablo, desde la construcción del mismo? Imagínate que tú eres la próxima persona que tendrá que actualizar los baremos de la escala Wechsler para adultos en toda Latinoamérica. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo intervendrías? Filosóficamente hablando, claro. Bueno, yo creo que eso sería un conflicto para mí precisamente porque aunque se tome estadísticamente una muestra significativa de la población, siempre va a haber un margen, siempre puede haber un límite de error y al final de cuentas todos somos seres subjetivos o imperfectos, entonces al menos yo no concibo esta idea de que todo puede ser objetivo viniendo de un ser que en sí mismo no lo es. Ok, pero a pesar de eso, Se aplica. y a pesar de eso el mundo gira, ¿no? Sí, ¿Eso desde dónde lo ves? ¿Desde lo clínico, desde lo educativo, desde lo organizacional? lo social. Ok. Y si tuviera que verlo desde el aspecto social, a lo mejor de la distribución de los recursos como la riqueza o algún recurso no renovable, porque nótese que ya dentro de esta mecánica de evaluación, dentro de esta mecánica de exploración, ya nos toca a nosotros dar situaciones muy claras de diferenciación. ¿Me explico? En este momento sí nos toca tomar partido. Nos toca tomar las riendas de la aplicación de qué protocolo, de qué elemento, de qué característica evaluable para saber si sí o si no. Imaginemos que usted, Juan Pablo, es desde una perspectiva social el reclutador de la Cruz Roja Mexicana y está reclutando voluntarios para poder realizar acciones de comunidad en la Sierra Madre Occidental. Está limitado por el tiempo de la contratación y está limitado por los recursos de la misma. Sabe que necesita conseguir tantos hombres y tantas mujeres con tal perfil para poder hacer acciones de cambio en comunidades rurales, marginales. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hacen, muchachos? Pues siguiendo precisamente estas estandarizaciones o estas pruebas. Sí, bueno, ya es más complejo en la actuación que en la reflexión. Y en ese caso es importante esta parte, ¿sale? Esta clase es casi un taller, bueno, no esta clase, sino esta estructura de clases en el taller, porque es precisamente una forma en la que vamos a estar aventándonos un clavado a la piscina de la realidad para saber qué rasgos, qué aspectos, qué características. ¿Recuerdan lo que les dije desde la primera clase? Chicos, si entre amigos, si entre alumnos salen cosas raras, no se preocupen, o sea, uno es didáctica y dos, no nos interesa. Pero cuando vayan explorando niños, cuando vayan encontrando abusos sexuales, cuando vayan encontrando discriminación, violencia intrafamiliar, cuando vayan encontrando problemas de capacidad cognitiva, van a encontrar que la realidad a veces pues, es más compleja de lo que se debería y podemos poner muchísimo empeño en el sentido humanista del desarrollo de la persona, pero a veces no es tan claro cuando se está procurando una selección específica con un medio específico, con un objetivo real. ¿Alguien más que quisiera complementar la respuesta de Juan Pablo? Decir, no es cierto, Juan Pablo, tú muy mal porque esto, aquello. Bueno, yo nomás quería hacerle una pregunta, profe. Sí.
Entonces podría decirse que tendría que ser un 50-50, 50 los lineamientos normativos de las pruebas y el otro 50 ya dada la situación y lo que recopilemos nuestra interpretación. Es que, y ahí va, por eso es que nunca se aplica una prueba para dar un reporte. Siempre es un conjunto de muchas pruebas, o siempre es un conjunto de muchas situaciones evaluables con una capa de una entrevista clínica que nos permite emitir una opinión profesional. Nótese que ahorita estamos haciendo como de, mire, pásele, aquí está la prueba de esto, la prueba de esto, la prueba de esto, te sirve para esto y lo vamos a obtener así. Pero en el integrado, al final de la clase, en donde tendremos que hacer un reporte psicológico, es donde podríamos tener un poquito más de habilidad y entender que las recomendaciones que se emitan en el reporte, que el programa de intervención que se diseñe para el reporte, que a lo mejor el resultado de las pruebas pueden interpretarse de esta manera y pueda permitir que el paciente tenga una adaptabilidad más sencilla, más eficiente, más coherente. Es el resultado de la prueba en función de la interpretación del psicólogo. Oye, ¿sabes qué? El test de dominós me está sacando 81 puntos en CI, pero la aplicación de WISE me está sacando 102 puntos de aplicación de CI en la escala verbal, 90 en la escala no verbal, y en la escala general me está sacando un CI de 104 puntos, lo que significa que mi reconocimiento de patrones numéricos que genera dominós no es concordante con la calificación general, pero sí con uno de los subtests que tiene WISE. Y en la interpretación de estos dos resultados, de cómo me fue en dominós y cómo me fue en este subtest de WISE, yo puedo recomendar a la familia del paciente que llega a esta evaluación, necesitas programar actividades de estimulación matemática en los conceptos de adición y subtracción para el masculino de estas características, ya que se encuentra deprivado, deteriorado o desestructurado para su uso. Sí es el cuantitativo, pero entendido muy bien cómo cuantitativamente ofrece un resultado para pasarlo a la acción inmediata. ¿Me explicó? Pareciera que simplemente hacemos un trabajo de ven, te aplico y te doy tu calificación, pero es un preciosismo que estamos realizando. Esa es verdadera artesanía con papel y lápiz. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Vienen algunos casos, muchachos, algunos que ya hemos ido poniendo. ¿Qué pasa con un niño que tiene estas características en el hogar? ¿Qué pasa con un adulto que tiene estos problemas en el trabajo? Etcétera, etcétera, etcétera. El primero viene de desarrollo, porque son pruebas como de muy de niños. Y ya en breve vamos a entrarle a lo de los adultos y el concepto de inteligencia. ¿Va? Termino la grabación que fue el repaso del examen y continúo en chat.